Según las rúbricas del breviario romano anteriores a 1955, la fiesta dúplex de segunda clase de Santo Tomás, apóstol, se traslada del día de ayer a hoy por coincidir con Domingo de Adviento. Según las rúbricas de 1960, la fiesta no se traslada. Las siguientes lecturas son las correspondientes a la fiesta de Santo Tomás, apóstol. Primer nocturno. De la primera epístola del apóstol San Pablo a los Corintios. Es preciso que los hombres vean en nosotros ministros de Cristo y dispensadores de los misterios de Dios. Por lo demás, lo que en los dispensadores se busca es que sean fieles. Cuanto a mí, muy poco se me da de ser juzgado por vosotros o de cualquier tribunal humano, que ni aun a mí mismo me juzgo. Cierto que de nada me arguye la conciencia, mas no por eso me creo justificado. Quien me juzga es el Señor. Tampoco, pues, juzguéis vosotros antes de tiempo, mientras no venga el Señor, que iluminará los escondrijos de las tinieblas y hará manifiestos los propósitos de los corazones, y entonces cada uno tendrá la alabanza de Dios. Esto, hermanos, lo he dicho por vía de ejemplo de mí y de Apolo por causa vuestra, para que en nosotros aprendáis lo de no ir más allá de lo que está escrito y que nadie por amor de alguno se infle en perjuicio de otro. Porque ¿quién es el que a ti te hace preferible? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿de qué te glorías, como si no lo hubieras recibido? ¿Ya estáis llenos? ¿Ya estáis ricos? ¿Sin nosotros habéis logrado el reino? Ojalá que lo hubierais logrado, para que también nosotros con vosotros reinemos. Porque, a lo que pienso, Dios a nosotros, los apóstoles, nos ha asignado el último lugar, como a condenados a muerte, pues hemos venido a ser espectáculo para el mundo, para los ángeles y para los hombres. Hemos venido a ser necios por amor de Cristo, vosotros sabios en Cristo, nosotros débiles, vosotros fuertes, vosotros ilustres, nosotros viles. Hasta el presente pasamos hambre, sed y desnudez, somos abofeteados y andamos vagabundos, y penamos trabajando con nuestras manos, afrentados, bendecimos, y perseguidos, lo soportamos, difamados, consolamos. Hemos venido a ser hasta ahora como desecho del mundo, como estropajo de todos. No escribo esto para confundiros, sino para amonestaros, como a hijos míos carísimos. Porque aunque tengáis 10.000 pedagogos en Cristo, no tenéis muchos padres, que quien os engendró en Cristo por el Evangelio fui yo. Tu autem, Domine, miserere nobis. Deo gratias. Segundo nocturno. Lectura 4. Tomás apóstol, que también es conocido con el nombre de Dídimo, natural de Galilea, después de haber recibido el Espíritu Santo, recorrió muchas provincias para predicar el Evangelio de Jesucristo. Enseñó la fe y los preceptos de la vida cristiana a los partos, medos, persas, hircanos y bactrianos. Por último, dirigiéndose a los indios, les instruyó en la religión cristiana. Y como la santidad de su vida y de su doctrina excitase la admiración de los indios hacia el apóstol y su amor a Jesucristo, el rey de aquel país, adorador de los ídolos y lleno de cólera, condenó a muerte a Tomás. Atravesado por los dardos, murió en Calamina, realzando el honor de su apostolado coronado con el martirio. Tu autem, Domine, miserere nobis. Deo gratias. Lecturas 5 y 6. Sermón de San Gregorio, Papa. Está escrito: el Espíritu del Señor embelleció los cielos. A la verdad las virtudes de los predicadores son las que adornan los cielos. San Pablo los enumera, diciendo: así el uno recibe del Espíritu el don de hablar con sabiduría, otro, del mismo Espíritu, el don de hablar con ciencia. A éste le da el mismo Espíritu una fe extraordinaria, al otro la gracia de curar por el mismo Espíritu, a quien el don de hacer milagros, a quien el de profecía, a quien discreción de espíritu, a quien don de lenguas, a quien el de interpretar las palabras. Mas todas estas cosas las causa el mismo indivisible Espíritu, repartiéndolas a cada uno según quiere. Estos dones de los predicadores constituyen otros tantos ornamentos de los cielos. Por lo cual, está escrito: por la palabra de Dios fueron establecidos los cielos. La palabra de Dios es el Hijo del Padre. Y para mostrar que estos cielos, es decir, los santos apóstoles, son obra de la Santísima Trinidad, se nos propone de seguido la divinidad del Espíritu Santo, diciéndonos: y toda su virtud proviene del soplo de su boca. La virtud de los cielos proviene del Espíritu Santo, ya que no se habrían opuesto a las potestades de este siglo de no estar fortalecidos por el Espíritu Santo. Y a la verdad, bien sabemos cuáles eran los doctores de la Santa Iglesia antes de la venida de este Espíritu, y cuál haya sido su fortaleza después del advenimiento de este Espíritu, lo estamos viendo.
Tu autem, Domine, miserere nobis. Deo gratias. Tercer nocturno. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían: Hemos visto al Señor. Pero él les contestó: Si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano en su costado, no lo creo. A los 8 días, estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio y dijo: Paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: Trae tu dedo, aquí tienes mis manos, trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Contestó Tomás: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: ¿Porque me has visto has creído? Bienaventurados los que crean sin haber visto. Laus tibi, Christe. Homilía de San Gregorio, Papa. ¿Qué reflexiones tenéis, amadísimos, al oír la lectura de este Evangelio? ¿Atribuís al azar que un discípulo elegido estuviese ausente en su aparición, pero que, llegando después, oyese el relato, que, oyéndolo, dudase, que, dudando se conmoviese, y, que conmovido, creyese? Esto no ocurrió por azar, sino por disposición divina. La bondad divina lo dispuso de un modo admirable, para que aquel discípulo que dudó, al palpar las heridas del cuerpo de su maestro, curase en nosotros las llagas de la infidelidad. Porque la duda de Tomás sirvió para afirmar nuestra fe más que la fe de los otros discípulos convencidos. Porque al ver que este apóstol retorna a la fe tocando a Jesucristo, nuestra alma renuncia a toda duda y se fortalece en la fe. Si el Señor permitió que, después de su resurrección, dudase un discípulo, no lo abandonó en la duda. Así como antes de su nacimiento quiso que tuviese María un esposo, sin dejar de ser virgen, así este discípulo, dudando primeramente, y tocando después las llagas del Señor, se convirtió en testigo de la verdad de la resurrección, como el esposo de la Madre de Dios fue guardián de su purísima virginidad. Tomás palpó las llagas y exclamó: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: Porque me has visto, Tomás, has creído. Por eso ese Pablo dice: porque la fe es fundamento de las cosas que se esperan, y prueba de las cosas que no se ven. Cierto es que la fe es demostración de las verdades invisibles, porque las verdades evidentes ya no son el objeto de la fe, sino del conocimiento. ¿Por qué el Señor dijo a Tomás, tras haber palpado: porque me has visto, Tomás, has creído? Porque una cosa es lo que vio, y otra lo que creyó. Un hombre mortal no puede ver la divinidad. Vio a Jesús hombre, y lo confesó Dios, diciendo: Señor mío y Dios mío. Viendo, pues, creyó. Considerando la humanidad verdadera de Jesucristo, proclamó su divinidad, que sus miradas no podían ver. Las palabras siguientes son motivo de alegría: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Sentencia que se dirige a los que, no habiéndole visto en su carne, lo retenemos en nuestras almas por la fe. Nosotros somos los designados por el Salvador, a condición de que nuestras obras estén de conformidad con nuestra fe. Porque sólo cree en verdad quien practica lo que cree. Tu autem, Domine, miserere nobis. Deo gratias.